Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El ascenso del partido nazi al poder en Alemania es uno de los capítulos más trascendentes y trágicos de la historia moderna. Lo que comenzó como un pequeño grupo radical en la década de 1920 se convirtió en la segunda fuerza política del país en 1930 y finalmente en 1933 estableció una dictadura totalitaria. Este fenómeno no puede explicarse solo por un factor, sino por una combinación de circunstancias económicas, políticas, sociales y psicológicas que crearon un terreno fértil para que el nacionalsocialismo resonara entre amplios sectores de la población alemana. La profunda crisis económica, la inestabilidad política, el resentimiento por el Tratado de Versalles, el miedo al comunismo, la efectividad de la propaganda nazi y las divisiones religiosas y sociales jugaron papeles cruciales en este proceso histórico que transformaría no solo a Alemania, sino al mundo entero. Tras el Tratado de Versalles, Alemania fue obligada a pagar enormes reparaciones económicas a los países vencedores, lo que drenó sus recursos financieros. Además, perdió el 13% de su territorio, incluyendo regiones claves para la producción de carbón y hierro, lo que debilitó aún más su capacidad industrial. Para cumplir con las reparaciones y cubrir los costos internos, el gobierno alemán imprimió grandes cantidades de dinero, lo que provocó una hiperinflación descontrolada entre 1922 y 1923. El marco alemán se desplomó hasta el punto de que en noviembre de 1923 $1 estadounidense equivalía a 1 billón de marcos. Este caos económico destruyó los ahorros de millones de ciudadanos. La economía quedó paralizada, el comercio internacional colapsó y se generó un desempleo masivo y una pobreza generalizada que afectó principalmente a las clases trabajadoras. Para solucionar esta situación, en 1924 se realizaron reformas económicas que abocaron en una serie de préstamos internacionales, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, en 1929, Estados Unidos entró en la Gran Depresión, lo que indirectamente golpeó a Alemania con una fuerza devastadora, creando condiciones de desesperación que el partido nazi supo capitalizar eficazmente. Para 1932, Alemania había alcanzado la alarmante cifra de 6 millones de desempleados, lo que representaba una tasa de paro del 43% de su población. Esta catástrofe económica generó un clima de miseria generalizada, temor colectivo y percepción de que se avecinaban tiempos aún peores, ofreciendo un terreno excepcionalmente fértil para el ascenso de Hitler y su partido. La profundidad de la crisis no solo afectó a los trabajadores industriales, sino también a la clase media. Muchos pequeños comerciantes, artesanos y profesionales vieron sus ahorros evaporarse y sus medios de vida amenazados, generando lo que algunos psicólogos describen como un pánico de las clases medias. La sensación de vulnerabilidad económica creó un profundo malestar social que buscaba explicaciones y soluciones drásticas a problemas que parecían insolubles por los medios convencionales. Un factor adicional que agravó el impacto de la crisis económica fueron las políticas de austeridad implementadas por el canciller Heinrich Böhme a principios de la década de 1930, diseñadas para estabilizar la economía. Irónicamente,
Estas políticas acabaron exacerbando el malestar social y contribuyendo a aumentar los disturbios políticos, allanando el camino para el ascenso del partido nazi. Imaginen una Alemania devastada, no solo por los estragos de la guerra, sino por una humillación que penetraba hasta lo más profundo de su ser. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no fue simplemente un acuerdo de paz. Fue una sentencia que marcó a fuego el alma de la nación, dejando una cicatriz que tardaría décadas en sanar, si es que alguna vez lo hizo. Alemania fue señalada como la única responsable del estallido de la Gran Guerra, una acusación que muchos consideraron injusta y desproporcionada. Esta carga, más que un simple castigo, se convirtió en una semilla de resentimiento que germinó en el corazón de los alemanes. La sensación de haber sido tratados con injusticia no tardó en transformarse en un grito de guerra, en un clamor por venganza que resonaría con fuerza en los siguientes años. Pero la humillación no se detuvo ahí. El tratado también impuso severas restricciones al ejército alemán, limitando su poder y prohibiendo el desarrollo de armamento moderno. Esta desmilitarización no fue solo una medida práctica, fue una afrenta al orgullo nacional, un recordatorio constante de la derrota y la impotencia. Cada soldado desmovilizado, cada arma destruida, era un golpe más al espíritu de una nación que alguna vez se había considerado invencible. En medio de este panorama desolador, nació la República de Weimar, una joven democracia forjada de las cenizas del imperio. Pero lejos de ser una solución, la República se encontró atrapada en una tormenta perfecta. Por un lado, la extrema derecha, sedienta de venganza, culpaba al gobierno democrático de la humillación sufrida. Por otro, la extrema izquierda, inspirada por la revolución bolchevique de Rusia, buscaba derrotar el sistema y establecer un régimen comunista. Las calles de Alemania se convirtieron en un campo de batalla donde las ideologías se enfrentaban con violencia y furia, dejando un rastro de caos y desesperación. La democracia, en lugar de ser vista como una esperanza, era percibida por muchos, especialmente por aquellos de mentalidad conservadora, como un sistema débil e ineficaz. La inestabilidad política, con gobiernos que caían unos tras otros, reforzaba esta percepción. Cada crisis, cada fracaso, creaba un vacío de liderazgo que pronto sería llenado por figuras autoritarias dispuestas a tomar el control. El resentimiento por las condiciones del Tratado de Versalles no tardó en alimentar un nacionalismo exacerbado. Este sentimiento de agravio, de haber sido injustamente tratados, fue hábilmente explotado por los nazis. La promesa de restaurar el honor perdido y devolver a Alemania su grandeza resonó con fuerza en una población que se sentía humillada y despojada. El nacionalismo se convirtió en un grito de unidad, en una bandera bajo la cual muchos estaban dispuestos a luchar. En este clima de desesperación y ansia de redención surgió la figura de Adolf Hitler. La sensación de debilidad e impotencia generó un anhelo por el líder fuerte, alguien capaz de restaurar el orden y el prestigio de Alemania. Hitler supo capitalizar este anhelo, presentándose como el salvador de la nación, el hombre que devolvería a Alemania su gloria perdida. Su mensaje, cargado de promesas de grandeza y venganza, encontró eco en una población desesperada por creer en algo. Los nazis, hábiles en el arte de la propaganda, utilizaron todos los medios a su alcance para difundir un mensaje de odio y resentimiento. Señalaron a los enemigos internos y externos como los culpables de los males de Alemania, manipulando
las emociones de la gente y utilizando símbolos poderosos para ganar su apoyo. La propaganda no solo alimentó el odio, sino también creó una narrativa en la que los nazis eran los únicos capaces de salvar a la nación. Así, en medio de la desesperación y el caos, Alemania se convirtió en un caldo de cultivo para el extremismo. Las semillas de resentimiento plantadas por el Tratado de Versalles habían germinado y pronto darían frutos amargos que cambiarían el curso de la historia. La propaganda nazi no fue simplemente un conjunto de mensajes dispersos o una mera herramienta de difusión. Fue una maquinaria compleja y sofisticada, cuidadosamente diseñada para moldear la opinión pública y consolidar el poder del régimen de Adolf Hitler. No se limitó a informar o a persuadir, sino que construyó un entorno mediático totalitario que permeó todos los aspectos de la vida en la Alemania de los años 30, desde la prensa hasta el cine, desde la radio hasta los eventos públicos. Cada detalle fue meticulosamente orquestado para asegurar que el mensaje nazi llegara a cada rincón del país y se incrustara en la mente de sus ciudadanos. Bajo la dirección de Joseph Goebbels, el Ministerio de Propaganda del Reich se convirtió en el cerebro de esta maquinaria. Goebbels, un maestro de la manipulación, entendía que el control absoluto de los medios era esencial para mantener el poder. Por ello, el régimen nazi ejerció un dominio férreo sobre todos los canales de comunicación. Los periódicos independientes fueron eliminados, las voces disidentes silenciadas, y el contenido de la radio, el cine y la prensa fue rigurosamente censurado. Solo se permitía la difusión de aquello que servía a los intereses del régimen, creando una burbuja informativa en la que la verdad era lo que el partido decía que fuera. Pero el control no se limitaba a la censura. La propaganda nazi empleó técnicas de persuasión psicológica que apelaban directamente a las emociones y a los instintos más primarios de la población. Eslóganes pegadizos, imágenes impactantes y música emotiva se combinaban para generar una respuesta visceral en el público. La repetición constante de estos mensajes, una y otra vez, terminaba consiguiendo que las ideas nazis se sintieran como propias, como verdades incuestionables. Además, los nazis eran maestros en la puesta en escena. Los mítines masivos, los desfiles militares y las ceremonias públicas no eran simples actos de propaganda, eran espectáculos cuidadosamente coreografiados, diseñados para impresionar y conmover. Las banderas, las antorchas, los uniformes impecables y las coreografías perfectas creaban una atmósfera de poder y unidad que reforzaba la imagen del régimen como una fuerza imparable. La propaganda nazi no solo buscaba informar o entretener, su objetivo era transmitir una ideología específica. Para ello, se apoyó en tres pilares fundamentales: la construcción de un enemigo, la glorificación del líder y la promesa de un futuro mejor. El primer pilar, ya hemos dicho, fue la creación de un enemigo. La propaganda nazi identificó a los judíos, los comunistas y otras minorías como responsables de los males de Alemania. Este enemigo, ya fuera interno o externo, servía para canalizar el odio y el resentimiento de la población. Al presentar a estos grupos como una amenaza, el régimen lograba unificar a la sociedad en torno a un objetivo común: la eliminación de los mismos. Este mecanismo no solo justificaba la persecución y la violencia, sino que también fortalecía el sentimiento de pertenencia a una comunidad unida bajo un mismo propósito. El segundo pilar fue la glorificación de Adolf Hitler. El Führer fue presentado como un líder carismático, casi divino, un salvador enviado
para restaurar las grandezas de Alemania. A través de imágenes, discursos y películas se escenificaba un culto a la personalidad que presentaba a Hitler como un ser superior, infalible y digno de adoración. Esta figura, casi mesiánica, servía como un símbolo de esperanza y poder, reforzando la lealtad de la población hacia el régimen. El tercer pilar fue la promesa de un futuro glorioso. La propaganda nazi no solo hablaba del presente, sino también pintaba un futuro en el que Alemania se alzaría como un imperio milenario, dominando el mundo y restaurando su honor perdido. Esta visión de grandeza y poder apelaba a los anhelos de una población que se sentía humillada por las condiciones del Tratado de Versalles y las crisis económicas de los años 20. La promesa de un futuro mejor no solo justificaba los sacrificios del presente, sino que también alimentaba el fervor patriótico y la lealtad al régimen. El éxito de la propaganda nazi no se midió solo en términos de control mediático, sino en su capacidad para transformar la realidad misma. Logró crear una realidad paralela, una burbuja en la que los alemanes se sentían parte de una comunidad unida y poderosa. En realidad, las atrocidades del régimen se justificaban como necesarias para alcanzar un bien mayor, y la violencia se normalizaba como un medio para purificar y fortalecer la nación. Uno de los efectos más devastadores de esta propaganda fue la deshumanización del enemigo. Al presentar a los judíos, los gitanos, los comunistas y otros grupos como seres inferiores o peligrosos, el régimen facilitó su persecución y exterminio. La propaganda no solo justificaba la violencia, sino que la hacía parecer necesaria. Incluso tenía tintes de heroica. Esta deshumanización fue un paso crucial en el camino hacia el Holocausto, permitiendo que millones de personas fueran asesinadas sin que la mayoría de la población cuestionara la moralidad de tales actos. Finalmente, la propaganda nazi normalizó la violencia y la agresión. La guerra no se presentaba como un mal necesario, sino como una forma de purificación y grandeza. Los soldados eran héroes, y la muerte en el campo de batalla era un honor. Esta glorificación de la violencia contribuyó a la brutalidad del régimen y a la escalada de la Segunda Guerra Mundial, alimentando una espiral de destrucción que terminó por devorar a Europa y al mundo entero. Para comprender plenamente el impacto del temor al comunismo en la Alemania de 1930, es necesario adentrarse en un contexto histórico y social marcado por la inestabilidad y el miedo. La sombra de la Revolución Rusa de 1917 se extendía por Europa, demostrando que una revolución comunista no solo era posible, sino que podía triunfar. En Alemania, este temor se alimentaba por la presencia de un partido comunista fuerte y organizado, el Partido Comunista de Alemania, que generaba el fantasma de un escenario similar al ruso. A través de su maquinaria de propaganda, los nazis presentaban al Partido Comunista Alemán como una amenaza inminente para la nación alemana. Imágenes y mensajes que asociaban el comunismo con el caos, la violencia y la destrucción de los valores tradicionales inundaban las calles y los medios. Este discurso no solo buscaba influir miedo, sino también crear un enemigo común que uniera a diversos sectores de la sociedad, terratenientes, industriales y militares, y sobre todo las clases medias que encontraron en el nazismo una supuesta garantía de protección contra la amenaza roja. La polarización política que resultó de este enfrentamiento entre nazis y comunistas dejó poco espacio para los partidos moderados, debilitando aún más la frágil democracia de Weimar. Las calles alemanas se convirtieron en escenarios
de violentos enfrentamientos entre militares de ambos bandos, creando una sensación de caos y desorden que alimentaba la narrativa nazi de la necesidad de un líder urgente. Las clases medias se inclinaron cada vez más hacia el nazismo, viendo en Hitler a un salvador que restauraría el orden y protegería sus intereses. Este apoyo fue crucial para su ascenso. Una vez en el gobierno, utilizó el pretexto de la amenaza comunista para eliminar a sus oponentes políticos y establecer una dictadura totalitaria. El incendio del Reichstag en 1933, atribuido falsamente a los comunistas, fue la excusa perfecta para desatar una ola de represión y eliminar las libertades civiles. El anticomunismo no solo fue una herramienta para consolidar el poder nazi en el interior, sino también un pilar de su política exterior. La expansión hacia el este, justificada como una lucha contra el comunismo, llevó a Alemania por el camino de la Segunda Guerra Mundial y a Europa a una devastación sin precedentes. El ascenso del nazismo en Alemania, aparte de un hecho político, fue un fenómeno social objeto de numerosos estudios. Investigaciones recientes nos han permitido trazar un perfil claro del votante típico que apoyaba a Adolf Hitler en su camino hacia el poder. Así podemos decir que el votante nazi promedio era un trabajador de clase media protestante que vivía en zonas rurales. Este dato no es menor, ya que revela una profunda división religiosa en el apoyo al partido. Las regiones protestantes mostraron una mayor inclinación hacia el nazismo, mientras que las de mayoría católica fueron más resistentes. Esta resistencia puede atribuirse en parte a la fuerte presencia del partido del centro católico, que ofrecía una alternativa conservadora y mantenía una lealtad firme entre sus seguidores. Aunque el Partido Nacionalista Obrero Alemán se presentaba como una fuerza obrera, sus bases de apoyo entre las clases trabajadoras e industriales urbanas fue muy limitada. Estos sectores, más afines a las ideas socialistas o comunistas, tendían a votar por los socialdemócratas o los comunistas. En cambio, el nazismo encontró eco en otros grupos sociales, como la clase media, formada por artesanos, comerciantes y funcionarios públicos, que se vieron gravemente afectados por la inflación y las crisis económicas de la época. Para ellos, el discurso nazi de estabilidad y recuperación resultaba atractivo. Estos grupos, que tradicionalmente habían disfrutado de cierta seguridad económica, se vieron desestabilizados por la hiperinflación y el desempleo, lo que los hizo receptivos a las promesas de orden y prosperidad del partido nazi. Otro grupo en el que caló el discurso nazi fue el de los agricultores, especialmente en las regiones protestantes del norte y este de Alemania, donde el partido logró consolidarse con un apoyo significativo. Estos se habían visto abandonados por las políticas gubernamentales y vieron en los nazis una voz que defendía sus intereses. El partido supo capitalizar el descontento rural prometiendo precios justos para los productos agrícolas y protegiendo a los pequeños propietarios de la competencia de las grandes industrias. Y luego estaban aquellas personas que, muy influenciadas por la crisis económica y social, decidieron participar por primera vez en la vida política, encontrando en los nazis una opción que atendía a sus preocupaciones. Este grupo, que antes se había mantenido al margen de la política, fue movilizado por la retórica nazi, que apelaba a la necesidad de un cambio radical frente al desorden y la ineficacia del sistema democrático de la República de Weimar. Un dato revelador sobre estos nuevos votantes es que el 25% de los que votaron
por el partido nazi en 1930 no habían ejercido su derecho al voto 2 años antes. Los jóvenes alemanes respaldaron al régimen nazi con mayor entusiasmo que los adultos, debido a una serie de factores sociales, educativos y psicológicos que los hicieron especialmente susceptibles a la propaganda y al adoctrinamiento. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de un sistema cuidadosamente diseñado para captar las nuevas generaciones y moldearlas según los ideales del Tercer Reich. Desde la infancia, los jóvenes eran inmersos en la ideología nazi. A partir de 1936, la afiliación a organizaciones como las Juventudes Hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas se volvió obligatoria para niños y adolescentes entre 10 y 17 años. Estas instituciones dominaban su tiempo con actividades regulares como reuniones, campamentos y eventos propagandísticos, asegurándose de que estuvieran completamente sumergidos en los valores del régimen. Paralelamente, el sistema educativo fue transformado en una herramienta de adoctrinamiento. Los libros de textos fueron reescritos para glorificar el nazismo, mientras que materias como historia y biología se utilizaban para incluir ideas fascistas y nacionalistas. Los maestros que no apoyaban al régimen eran despedidos, garantizándose un entorno escolar alineado con la ideología nazi. Además, la propaganda emocional jugó un papel crucial al presentar a los jóvenes como el futuro de Alemania, otorgándoles un sentido de propósito y pertenencia que resultaba especialmente atractivo desde la adolescencia. Otro factor clave fue el sentido de comunidad e igualdad que estas organizaciones ofrecían. Las juventudes hitlerianas proporcionaban un espacio donde las diferencias de clase social parecían desaparecer. Todos vestían uniformes similares, participaban en las mismas actividades y compartían un objetivo común, al servicio de la nación alemana. Las actividades organizadas, que incluían deportes, campamentos al aire libre y ejercicios paramilitares, no solo eran emocionantes para los jóvenes, sino que también fomentaban un fuerte sentido de camaradería y lealtad grupal. En el plano psicológico, los jóvenes eran particularmente vulnerables debido a su etapa de desarrollo. El régimen explotó esta susceptibilidad al presentar a Hitler como una figura paternal y heroica que prometía un futuro brillante para Alemania. Al mismo tiempo, se les ofrecía un papel significativo en el renacimiento del país, como una gran potencia mundial, lo que les daba un propósito claro y les hacía sentir que formaban parte de algo trascendental. El contexto histórico también desempeñó un papel importante. Muchos jóvenes habían crecido en una Alemania marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles y las crisis económicas como la hiperinflación y la Gran Depresión. Con este panorama desolador, el mensaje optimista y triunfalista del nazismo resultaba sumamente atractivo. Además, el régimen eliminó cualquier competencia al prohibir otras organizaciones juveniles e imponer su control sobre todas las actividades extracurriculares, dejando pocas alternativas fuera del sistema nazi para socializar o participar en actividades recreativas. La militarización temprana fue otro elemento fundamental en este proceso. Las juventudes hitlerianas no solo inculcaban la ideología nazi, sino que también preparaban físicamente a los jóvenes para sus papeles militares o auxiliares dentro del régimen. Los varones recibían entrenamiento en tácticas militares básicas, mientras que las niñas
eran educadas para desempeñar roles tradicionales, como madres o enfermeras, según el ideal nazi. Por último, existían diferencias significativas entre los jóvenes y los adultos en cuanto a su receptividad hacia el nazismo. Mientras que muchos adultos habían formado sus valores ante el ascenso del régimen y podían mostrar cierta resistencia ideológica, los jóvenes habían sido moldeados casi exclusivamente bajo el sistema nazi. Esto los hacía menos propensos a cuestionar las ideas del Tercer Reich. Además, la propaganda presentaba al movimiento nazi como algo moderno y revolucionario, lo cual resultaba particularmente atractivo para una generación que buscaba distanciarse de las generaciones mayores asociadas con los fracasos del pasado. La evolución electoral del partido nazi revela una transformación extraordinaria en pocos años. En las elecciones parlamentarias de 1928, los nazis obtuvieron apenas el 2,6% del voto nacional, siendo una fuerza políticamente marginal. Sin embargo, en las elecciones de septiembre de 1930, el partido dio un salto espectacular al conseguir el 18,25% de los votos, obteniendo casi 7 veces su anterior resultado y convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. Este resultado fue un claro reflejo del malestar generalizado por las crisis económicas y la incapacidad de los partidos tradicionales para ofrecer soluciones. En las elecciones presidenciales de abril de 1932, el partido nazi, que presentaba a Adolf Hitler como presidente de la República, obtuvo el 36,8% de los votos, siendo la segunda fuerza más votada. En julio de 1932, en las elecciones al Parlamento alemán, el partido nazi obtuvo el 37,3% de los votos, siendo el partido más votado, aunque sin mayoría absoluta. Posteriormente, en noviembre del 32, obtuvo una cifra inferior, el 33,1% de los votos, pero siguió siendo el partido más votado. Este clima político allanó el camino para que el 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. Ese día marcó el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia de Alemania, pues este nombramiento, resultado de complejas negociaciones políticas y presiones, abriría paso a un régimen que transformaría radicalmente el sistema electoral y democrático alemán en apenas unos meses. Lo que siguió fue un deliberado proceso de destrucción de la democracia, en el que las elecciones jugaron un papel crucial como herramienta de legitimación y consolidación del poder nazi, aunque progresivamente despojadas de cualquier rasgo democrático auténtico. Cuando Adolf Hitler asumió el cargo de canciller en enero de 1933, su gobierno no tardó en transformar por completo el sistema electoral alemán. Las elecciones, que en teoría debían ser un reflejo de la voluntad popular, se convirtieron en una herramienta de manipulación y consolidación del poder nazi. Desde el principio, el régimen utilizó estos procesos para dar una apariencia de legitimidad a su dominio, aunque progresivamente fueron despojados de cualquier rasgo democrático. Las elecciones de marzo del 33 marcaron el último intento de mantener una fachada democrática. Hitler, con el respaldo del presidente, disolvió el Parlamento y convocó nuevos comicios con la intención de obtener una mayoría parlamentaria absoluta. Sin embargo, el proceso estuvo viciado desde el principio. El incendio del Reichstag, ocurrido poco antes de la votación, sirvió como pretexto
para suspender derechos civiles y perseguir a la oposición, especialmente a comunistas y socialdemócratas. La campaña electoral se llevó a cabo en un clima de intimidación y violencia, con el uso masivo de propaganda y recursos estatales en favor del partido nazi. Aún así, el resultado no fue el esperado por Hitler, aunque los nazis obtuvieron el 43,91% de los votos, no lograron la mayoría absoluta, que era su objetivo. Este obstáculo no detuvo al régimen. Apenas unas semanas después, el 23 de marzo, Hitler impulsó la aprobación de la ley habilitante, que le otorgó poderes legislativos plenos sin necesidad de recurrir al Parlamento. Para entonces, la mayoría de los opositores habían sido arrestados o forzados al exilio, y los diputados que quedaban fueron sometidos a intensas presiones. Con esta ley, el Parlamento alemán quedó reducido a una institución sin poder real, sellando el destino de la democracia alemana. Las elecciones de noviembre del 33 fueron una mera farsa. Para entonces, el partido nazi ya era el único permitido, y la votación consistía en aprobar o rechazar una lista única de candidatos nazis y algunos aliados legados al régimen. La ausencia del voto secreto, la presión social y el miedo a represalias hicieron que el resultado fuera prácticamente unánime. Un 92% de los votos a favor del régimen. A pesar de esta intimidación, más de 3 millones de personas se atrevieron a votar en contra, un gesto de valentía en un país donde disentir significaba correr un grave riesgo. A partir de ese momento, los procesos electorales se convirtieron en simples rutinas de aclamación. Referendos y nuevas votaciones fueron organizadas únicamente para reforzar la imagen de Hitler como líder absoluto, con cifras de participación y apoyo que rondaban el 99%. Sin posibilidad real de oposición, estos comicios dejaron de ser un mecanismo democrático para convertirse en una herramienta de propaganda. Y así, lo que alguna vez fue una democracia parlamentaria terminó reducida a un espectáculo cuidadosamente orquestado por el régimen nazi. Las elecciones, en lugar de servir para expresar la voluntad del pueblo, se transformaron en un instrumento de opresión, legitimando una dictadura que llevaría a Alemania y al mundo a una de sus épocas más oscuras. Con la llegada al poder de Hitler, el régimen nazi suspendió el pago de las reparaciones de guerra y puso en marcha un ambicioso plan para reactivar la actividad económica y preparar al país para la autarquía. Para ello, contaron con la experiencia de Hamar Smash, un financiero respetado que dio un sistema innovador para financiar el rearme sin generar inflación ni aumentar la deuda pública de manera visible. Los bonos neto. Estos, emitidos por una empresa fantasma, permitieron al gobierno financiar el gasto militar sin que apareciera en el presupuesto oficial. Este mecanismo opaco, aunque efectivo, generaba una deuda oculta que tarde o temprano tendría que ser afrontada. La lucha contra el desempleo fue otra prioridad del régimen. A través de un amplio programa de obras públicas, como la construcción de autopistas y la implementación de servicios de trabajo del Reich, se logró reducir drásticamente el desempleo. La reintroducción del servicio militar obligatorio y la expansión de la industria armamentística también contribuyeron a este objetivo. A partir de 1936, la economía alemana se orientó definitivamente hacia la preparación para la guerra y la búsqueda de la autarquía. Hermann Göring, al frente del plan cuatrienal, subordinó los criterios económicos a los objetivos ideológicos y militares del régimen.
Se invirtieron enormes recursos en el desarrollo de sustitutos sintéticos para materias primas escasas y se fomentó la producción agrícola nacional. La economía nazi combinó el respeto formal a la propiedad privada con un intenso intervencionismo estatal. Se impuso la privatización de empresas estatales, pero se establecieron cárteles obligatorios y se controlaron los precios y los salarios. Los sindicatos independientes fueron prohibidos y reemplazados por el Frente Alemán de Trabajo, controlado por el partido nazi. Los resultados macroeconómicos fueron impresionantes. El Producto Interior Bruto alemán aumentó significativamente y el desempleo virtualmente desapareció. Sin embargo, la mejora en el nivel de vida de la población fue muy limitada, ya que gran parte de los recursos se destinaban al rearme y la deuda pública crecía peligrosamente, creando un grave problema financiero. La lección histórica del ascenso nazi nos recuerda la fragilidad de las instituciones democráticas cuando se enfrentan a crisis profundas y la susceptibilidad de las sociedades al atractivo de soluciones extremistas en momentos de desesperación colectiva. Contrariamente a algunas interpretaciones simplistas, el ascenso de Hitler al poder no fue inevitable, ni representó la voluntad mayoritaria del pueblo alemán, sino que fue el resultado de una combinación de circunstancias extraordinarias y decisiones políticas fatídicas que tendrían consecuencias devastadoras para Alemania y el mundo entero. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.